Era un día realmente promedio. Diré eso. La mayoría de los días siempre eran muy promedio para mí. Soy una mujer de poco más de 30 años que vive en San Francisco. No estoy casada, no tengo hijos. No creo que eso realmente importe, pero como mujer supongo que la gente lo preguntaría. Trabajaba para un bufete de abogados, pero solo era asistente de uno de los socios. Sorprendentemente pagaba muy bien, y es la única razón por la que podía permitirme vivir en la ciudad. Quiero empezar diciendo que amo donde vivo. San Francisco es una ciudad hermosa y nunca he dejado de apreciarla. Si acaso, la defiendo un poco demasiado. Caminaba por las calles más peligrosas o barrios solo para demostrar a mis amigos que en realidad no eran tan malos, o comía en restaurantes que parecían dudosos por la misma razón. Supongo que se podría decir que no soy la herramienta más afilada en el cobertizo. Bueno, en uno de los pocos días lluviosos del año, decidí salir a caminar con una amiga por las calles de la ciudad que tanto amo. Estaba soleado cuando salimos, así que llevar chanclas parecía una buena idea. Error. Solo 45 minutos después de nuestra caminata, comenzó a llover. Mi amiga y yo pensamos que tal vez sería mejor volver a mi apartamento lo más rápido posible, así que decidimos trotar de regreso. Nos movíamos a un ritmo constante cuando una de mis chanclas se cayó, y sentí un dolor agudo en la planta del pie, justo entre los dedos. Casi caí de bruces cuando el dolor golpeó, pero afortunadamente pude sostenerme en un poste de teléfono cercano. Agarré mi pie y lo levanté a la altura de la cintura, y me entristecí y asusté al ver que una aguja hipodérmica era lo que se había clavado en mi pie. Mi amiga también estaba asustada y sugirió que la sacáramos y que fuéramos, junto conmigo, a la sala de urgencias más cercana para hacerme pruebas de enfermedades que podría haber contraído. Después de esperar un poco para ser atendida por un médico, finalmente nos llamaron. Hice que mi amiga viniera conmigo en caso de que me dieran malas noticias, ya que no quería estar sola. Pero en lugar de malas noticias, el consejo que recibí fue esperar. Las enfermedades más comunes que se contraen al compartir agujas, como el VIH-Sida o la hepatitis, no pueden detectarse durante al menos unas semanas después de la exposición. Y aunque podría hacerme la prueba en ese momento, el doctor estaba seguro de que sería negativa, ya que no me había inyectado la aguja en una vena. Era posible, definitivamente, pero menos probable que en alguien que comparte agujas para consumir drogas. Me sentí un poco aliviada, pero aún estaba asustada por las semanas que estaban por venir. Unas 3 semanas después del incidente, noté que me mareaba con más frecuencia y que había comenzado a perder peso inesperadamente. Bueno, tal vez no tan inesperadamente, ya que no había comido mucho en esas semanas y la herida en mi pie había sanado bien, dado que no se había infectado y solo era una pequeña punción. Los síntomas que estaba teniendo me ponían un poco nerviosa, pero los atribuí lo mejor que pude a un malestar general o tal vez a un resfriado. Los síntomas solo parecían empeorar a medida que pasaban las semanas. Para la semana 10, finalmente decidí que estaba lista para hacerme la prueba. Llamé a la consulta de mi médico y programé una cita. Si había contraído algo, tal vez habría algo que pudiera hacer al respecto, al menos para encaminarme hacia la recuperación. No debería sorprender que resultara positiva para hepatitis C. Por supuesto, estaba devastada, pero tenía la esperanza de que los tratamientos me harían sentir mejor. Mi tía había tenido hepatitis C, y después de muchos años con medicamentos antivirales, se curó por completo. Rezaba para que fuera lo mismo para mí. Me pusieron en un montón de medicamentos diferentes. Me dijeron que me harían sentir mejor y me uní a un grupo de apoyo. En mi grupo de apoyo conocí a muchas personas realmente increíbles. Personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Me ayudó a sentirme menos sola. Por supuesto, también había algunas personas no tan increíbles en el grupo. Muchos adictos a las drogas tienen hepatitis C, y creo que es obvio por qué, así que no lo repetiré. Todos éramos alentados a compartir nuestras historias, y cuando conté al grupo cómo había contraído el virus, varias personas se rieron, como si contraer una enfermedad que cambia la vida fuera algo gracioso. Me molestó, pero supuse que si los ignoraba, no me molestarían. Un día, después de la reunión del grupo, uno de los tipos que se rió de mí me alcanzó en el estacionamiento. Me preguntó si quería probar la cosa real, ya que, según él, ya no tenía nada que perder. Me dijo que mi salud ya estaba comprometida, así que podría intentarlo por diversión. No estaba muy segura de a qué droga se refería, pero lo rechacé con firmeza. En el corto viaje de regreso a casa,
Noté que un coche estaba tomando los mismos giros que yo. Sentí que me estaban siguiendo, pero también era conocida por ser un poco paranoica a veces, así que intenté no pensar demasiado en ello. Aparqué en la calle, en el único lugar que quedaba, y salí de mi coche. Subí los escalones de mi edificio y después de darme cuenta de que había olvidado mis llaves, hice que mi compañera de piso me abriera la puerta. Mientras abría la puerta de mi edificio, miré a mi izquierda y vi a un hombre caminando por la acera dirigiéndose hacia mí. Me asusté fácilmente, así que me apresuré a entrar y cerré la puerta rápidamente detrás de mí. Mientras subía las escaleras, escuché el zumbido de la puerta del edificio nuevamente y vi al mismo hombre entrando. Fue entonces cuando me di cuenta de que era el tipo del grupo de apoyo que intentó convencerme de que consumiera drogas con él. Mientras lo miraba desde arriba, él miró hacia la escalera y me vio. Comenzó a correr escaleras arriba detrás de mí, y aunque intentaba subir rápidamente, no había forma de que pudiera llegar a mi apartamento a tiempo para escapar de él. Finalmente llegué a mi piso con muy poco espacio entre nosotros, y justo cuando alcanzaba la puerta de mi apartamento, sentí que se lanzaba contra mi espalda y me empujaba contra la puerta de madera. Mi compañera de piso debió escucharlo, ya que no tardó mucho en abrir la puerta para ver qué estaba pasando. Él nos empujó a mí y a mi compañera de piso dentro, y rápidamente nos dijo que guardáramos silencio mientras nos apuntaba con una pistola. Nos sentamos en el sofá y nos miramos con lágrimas en los ojos. Seguía haciéndome la misma pregunta y la repetía una y otra vez. ¿Dónde está? Solo dime dónde está y me iré, y nunca más tendrás que verme. Seguí preguntándole de qué estaba hablando, pero nunca elaboró más. En lugar de eso, prácticamente saqueó el lugar buscando lo que fuera. Lo vimos gritar de frustración y arrojar varias cosas por la habitación. Se acercó a mí y me gritó, diciendo que lo estaba escondiendo de él, y comenzó a hablar consigo mismo. Sé que lo están escondiendo de nosotros. Deben estar involucradas. Ella es una de ellas. Quiere que suframos. Comencé a asustarme cuando me di cuenta de que este tipo no solo era un adicto peligroso, sino que estaba completamente loco. Después de unos 5 minutos de estar callado, y solo mirándonos, se levantó, se acercó a mí, me agarró del cabello, me arrastró al pequeño armario de suministros en la esquina de la habitación donde guardábamos la mayoría de nuestros productos de limpieza, me empujó adentro, cerró la puerta con llave y me dijo que solo podría salir si le decía dónde estaba la medicina. Finalmente, entendí. Quería mi medicación. Le dije que estaba en la mesita de noche junto a mi cama y que podía llevársela y salir de allí. Mi compañera de piso me dijo que él corrió a la habitación, tomó la medicina y salió del apartamento en menos de 1 minuto después de que le dijera dónde buscar. Mi compañera de piso cerró la puerta con llave después de que se fue y me dejó salir del armario. Llamé a la policía y ambas nos abrazamos y lloramos mientras esperábamos que llegaran. Estuvieron en nuestro apartamento durante horas recogiendo pruebas y tomando nuestras declaraciones. Pudieron obtener el nombre del líder del grupo de apoyo, que en realidad lo conocía personalmente. Fue arrestado y acusado de invasión de domicilio, asalto y secuestro por no dejarnos salir y amenazarnos con un arma mortal. Se concluyó que no estaba en condiciones de ser juzgado debido a sus enfermedades mentales diagnosticadas, que no fueron divulgadas. Fue sentenciado a 5 años en una institución mental, con posibilidad de liberación después de 2 años si mejoraba durante ese tiempo. Recibiría ayuda para su adicción a las drogas y atención médica para su hepatitis C. Resulta que no tenía seguro y sentía que la única forma en que podría recibir tratamiento era tomando los medicamentos de otra persona. Y desafortunadamente, yo fui la persona de la que decidió robarlos. No sé cómo está ahora, solo 1 año después, pero realmente espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Mary y yo decidimos que queríamos ir de campamento a Yosemite en mayo de 2016. Yo tenía 25 años y me casaba ese verano, y ella tenía 30 y buscaba una excusa para tomarse un descanso de sus responsabilidades como madre, que, a veces, se volvían un poco abrumadoras para ella. Ama a sus hijos, no me malinterpretes, pero todos necesitamos un respiro de vez en cuando. Ambas vivimos cerca una de la otra en Redding, California. Así que hicimos planes para conducir juntas hasta Yosemite y reservé una de las últimas plazas disponibles en el campamento en el que ambas habíamos acordado quedarnos. Queríamos pasar al menos 4 días en el Parque Nacional para hacer senderismo y alejarnos de la vida cotidiana.
Cuando finalmente llegamos a nuestro campamento, nos sentimos aliviadas de no estar demasiado cerca de los otros campamentos. Había algunos árboles que separaban nuestro espacio del de los demás, lo que nos daba algo de la privacidad tan necesaria. Decidimos que dormiríamos en una tienda de campaña, pero también llevamos colchones de aire, así que no estábamos sufriendo de ninguna manera. Mucha gente a nuestro alrededor estaba en autocaravanas o casas rodantes, pero hicimos lo mejor para no sentirnos fuera de lugar. Las personas que acampaban directamente a nuestra derecha se acercaron a presentarse. Eran una familia de 5, un hombre llamado Ted, su esposa Lois y sus 3 hijos. Los niños eran pequeños, todos menores de 10 años, lo que significaba que probablemente harían ruido, pero ni a mí ni a mi prima nos importó. Era reconfortante saber que había una familia cerca. No estaríamos rodeadas solo de hombres desconocidos. No digo esto para ofender a nadie, pero éramos 2 mujeres acampando solas, y es normal tener miedo de personas que no conoces. Sin embargo, no tuvimos tanta suerte con los vecinos del otro lado. Las 2 personas que acampaban a nuestra izquierda eran hombres de unos 30 años, ya borrachos a las 10 de la mañana. Cuando vieron a Ted y su familia presentándose, debieron tomarlo como una invitación para acercarse también. Se presentaron como Taylor y Mateo. Definitivamente no eran el tipo de personas con las que quería estar cerca, así que les insinué amablemente que íbamos a montar nuestro campamento y que preferiría que se fueran, pero no captaron la indirecta. En su lugar, sacaron sus sillas y las colocaron junto a donde estábamos colocando las piezas de nuestra tienda de campaña, y continuaron bebiendo sus cervezas mientras nos hacían preguntas sobre nosotras, sobre todo sobre el hecho de que no teníamos a nuestros esposos con nosotras. En un momento, Mateo dijo: «Mujeres hermosas como ustedes no deberían estar acampando solas así. ¿No saben que hay hombres que aprovecharían una dulce oportunidad como esta?». Realmente no me gustó cómo lo dijo, usando la expresión «dulce oportunidad». Sentí que eso era exactamente lo que estaba pensando. Empecé a tener una muy mala sensación sobre estos tipos, pero no quería arruinar el viaje mencionándoselo a Mary y arriesgarme a que ella también se sintiera incómoda. Solo hice una nota mental de mis primeras impresiones sobre ellos y me dije a mí misma que si hacían algo más para hacerme sentir incómoda, lo mencionaría. Esperaba que no llegara a ese punto. Pero, por supuesto, llegó. Esa noche, cuando estábamos sentadas alrededor del pequeño fuego que habíamos encendido, Taylor y Mateo volvieron a acercarse, borrachos otra vez. Solo que esta vez estaban más manoseadores que antes. Mateo se sentó justo al lado de mí en la manta en la que estábamos, y Taylor se sentó junto a Mary. Creo que puedo decir con confianza que ambas estábamos absolutamente en shock y horrorizadas cuando sentimos un toque que no era bienvenido. Mateo pasó su brazo por encima de mí, y casi vomité cuando olí el mal olor que provenía de su axila, que ahora estaba sobre mi hombro. Miré a Mary y vi que ella no lo estaba pasando mejor que yo. Taylor tenía su mano agarrando firmemente su muslo mientras intentaba susurrarle algo al oído. Como si ambas pensáramos lo mismo, nos levantamos de un salto de la manta que ahora ocupaban esos 2 hombres en los que sabía que no se podía confiar. Me subí al coche junto con Mary y ambas fuimos a la oficina del guardabosques para reportar lo que acababa de suceder. Y, créanlo o no, fueron increíbles. Se tomaron la situación muy en serio y nos ofrecieron llamar a la policía. Pero tanto Mary como yo insistimos en que sacarlos del parque sería suficiente para hacernos sentir cómodas nuevamente. Los guardabosques nos escoltaron de regreso al campamento y vimos cómo les pedían a Taylor y Mateo que se fueran. Una vez que se fueron, finalmente comenzamos a sentirnos cómodas de nuevo. Nos fuimos a dormir esa noche sintiéndonos seguras y emocionadas por los días que teníamos por delante. Al día siguiente, pasamos el día con Ted y su familia, ya que nos habían invitado a una caminata con ellos. Y fue genial. Eran personas realmente increíbles, y nos dio mucha pena saber que se irían esa tarde para dirigirse al Gran Cañón. Sorprendentemente, ninguno de los campamentos a nuestro lado se llenó esa noche, y al anochecer, seguían vacíos. Estábamos en nuestra tienda para las 11 de la noche, y como de costumbre, Mary se quedó dormida antes que yo. Para la 1 de la madrugada, todavía estaba despierta, y comencé a sentir una muy mala sensación, como si algo no estuviera bien. Estaba allí acostada en la oscuridad total, ni siquiera podía ver mi propia mano, cuando escuché voces fuera de la tienda. No podía entender lo que decían, pero podía decir que estaban cerca. Encendí la linterna para asegurarme de que podría ver lo que sucedía a nuestro alrededor,
y para que no estuviéramos completamente vulnerables. Nuestra tienda estaba cerrada con cremallera, pero desde dentro podías bloquear las cremalleras para que no pudieran abrirse desde afuera. Sin embargo, eso me dio muy poca tranquilidad, ya que las paredes de la tienda eran de tela, y una uña afilada podría cortarlas. Escuché ramas romperse y hojas crujir mientras se acercaban. Sacudí a Mary, que estaba acostada a mi lado, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Ella se despertó mucho más ruidosamente de lo que me hubiera gustado, pero la fuerza repentina de mi mano sobre su boca la hizo callarse, y señalé la puerta de la tienda y le susurré: «Hay alguien ahí». Intentaron abrir la cremallera, y cuando no cedió, pensamos que se irían. Luego vimos la punta de un cuchillo cortar una de las paredes de la tienda. Estaban haciendo un corte cada vez más grande, hasta que había un gran agujero en el lado de nuestra tienda. No era una tienda pequeña, era una de esas tiendas grandes y anchas en las que podías estar de pie con espacio de sobra. Lo que estas personas no sabían era que había traído un bate de béisbol conmigo por si algo como esto llegaba a suceder. Por supuesto, no esperaba que algo así sucediera, pero estaba agradecida de haber tomado precauciones. Me levanté lentamente. Agarré el bate que estaba al lado del colchón de aire, lo levanté, y en el segundo en que vi la cabeza de la persona atravesar el agujero, lo golpeé. El sonido del bate golpeando su cabeza fue diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes. Cayó al suelo inmediatamente, y quienquiera que estuviera con él se fue corriendo antes de que pudiera salir de la tienda. Mary y yo rápidamente reconocimos al hombre como Mateo, y él estaba sangrando por la herida en su cabeza. No perdimos tiempo en llamar a la policía. Esta vez, se lo llevaron en una ambulancia y esposado en la camilla. Encontraron a Taylor no muy lejos, a punto de subirse a una ATV y marcharse. Afortunadamente, también fue arrestado. Fui investigada por golpear a Mateo en la cabeza con el bate, pero se determinó que había actuado en defensa propia. De todos modos, Mateo terminó recuperándose por completo, así que realmente no hice nada malo, supongo. Ambos fueron acusados de acoso e intento malicioso después de que se descubrieran mensajes de texto entre ellos, detallando lo que planeaban hacernos para vengarse por haberlos echado del campamento. Ambos recibieron menos de 1 año en la cárcel y 2 años de libertad condicional, lo cual no nos dejó contentas. Afortunadamente, eran de otro estado y vivían lejos de nosotras, así que estábamos seguras de que nunca los volveríamos a ver. Desde ese momento, Mary y yo decidimos que nunca más iríamos de campamento solas. Soy una mujer de 25 años, e incluso ahora, paso la mayor parte de mis días trabajando en el refugio de animales de mi ciudad, que es un refugio de no sacrificio. Comencé como voluntaria, pero después de algunos años se abrió un puesto de trabajo y me ofrecieron la posición antes de publicarlo en línea o en redes sociales. Estaba tan feliz y emocionada de finalmente recibir un salario por el trabajo que había estado haciendo gratis. Eso no quiere decir que haya sido voluntaria esperando recibir un pago. Era solo un plus agradable que tendría a partir de ese momento. Ayudar a los animales y mostrarles que alguien se preocupa por ellos siempre fue suficiente recompensa. Me gusta pensar que estaba muy sintonizada con todos los animales que llegaban, especialmente con los perros. Trabajo en el sur de California, así que la mayoría de los perros que llegan son pitbulls. Muchos llegan con problemas de agresión, pero nunca dejé que eso me detuviera para intentar ganarme su confianza. Resulta que mucha gente miente sobre los perros que traen, tratando de parecer menos malas personas por abandonar a un perro que obviamente los amaba. Entiendo que algunas personas no tienen otra opción más que entregar a su mascota, pero la cantidad de personas que venían y entregaban a sus mascotas porque eran viejas, malolientes, o porque sus hijos se habían aburrido de ellas, me acercaba mucho a perder toda esperanza en la humanidad. Estas mismas personas solían regresar cuando notaban que teníamos un cachorro en nuestro sitio web. Sin embargo, nuestro refugio no permite adopciones a personas que han entregado a sus animales. Algunas personas pueden considerarlo injusto, pero es una política que tenemos para proteger a todos los seres bajo nuestro cuidado. Un día, un hombre trajo a un pitbull muy enfermo, y antes de decir cualquier otra cosa, nos pidió que lo sacrificáramos. Dijo que el perro era malo y que nadie lo adoptaría. Ahora, cuando les digo que este perro estaba enfermo, quiero decir que estaba realmente enfermo.
Prácticamente lo arrastró con una correa, ya que estaba demasiado flaco y desnutrido para siquiera caminar por sí solo. Miré al mostrador a este perro triste y asustado, y todo lo que sentí fue ira hacia el hombre que lo traía, y aún más enojo cuando seguía insistiendo en que lo sacrificáramos. Alguien debería haber sacrificado a ese tipo, para ser honesta. Sabrá Dios que el mundo estaría mejor sin un hombre que abusa de una criatura indefensa que vive su vida solo deseando amor. Procesé la entrada del perro y le informé al hombre que no íbamos a sacrificar al perro y que ya no era su decisión ni responsabilidad ahora que el perro era propiedad del refugio. El perro fue llevado rápidamente a nuestro veterinario mientras el hombre se marchaba y me dejaron elegir su nombre. Decidí llamarlo Morfeo. Resulta que Morpheus tenía muchas cosas mal. Tenía varias costillas rotas y una pata trasera fracturada, un cráneo fracturado y más laceraciones en su cuerpo de las que podrías contar. Había pasado por tanto, pero durante todos los exámenes y radiografías nunca mostró agresión. Sabíamos que esto debía ser un caso de abuso o crueldad animal, así que presentamos un informe en la comisaría local, quienes nos dijeron que seguirían el caso. Unas 2 semanas después de que trajeron a Morpheus y ya estaba mucho mejor, finalmente escuchamos de nuevo a la policía. Nos dijeron que habían ido a su casa y que nada parecía fuera de lo común. El hombre dijo que el perro se había peleado con su otro perro y que había salido bastante malherido. Los oficiales también nos dijeron que tenía otros perros que parecían perfectamente sanos, así que, a menos que tuviéramos pruebas de que realmente había maltratado a este perro, no podían hacer mucho más que vigilarlo por futuras quejas. Estúpidamente, no pude dejarlo pasar. Me había encariñado mucho con Morpheus y, de hecho, me ofrecía acogerlo durante su recuperación, aunque ya estaba un 99% segura de que se convertiría en mi primer foster fail y que terminaría quedándomelo. Había algo verdaderamente especial en él. De todos modos, volviendo a mi incapacidad para dejar de lado lo que le había pasado a Morpheus, estaba en el trabajo un día, pensando en lo que los oficiales dijeron sobre obtener pruebas para poder acusar al tipo por el abuso obvio que infligió a Morpheus, y pensé en cómo podría obtener esas pruebas. Busqué en la documentación de ingreso de ese día y encontré su nombre y dirección. Siendo la completa idiota que era, decidí conducir hasta su casa y echar un vistazo al jardín, tal vez para ver si podía encontrar algo, tal vez incluso seguir a este tipo por unos días. Diré que no soy una chica pequeña de ninguna manera. Soy más bien robusta y mido un poco más de 1,80 m, así que me gusta pensar que podría defenderme si fuera necesario. Al día siguiente no tenía que trabajar, así que tomé eso como una señal para intentar obtener la prueba que creía necesitar desesperadamente. El hombre vivía casi a 1 hora del refugio en una zona muy urbana, algo a lo que definitivamente no estaba acostumbrada. Aparqué frente a su casa y agradecí tener ventanas muy tintadas cuando lo vi salir de su garaje solo 20 minutos después. Tenía un perro en el asiento trasero, otro pitbull que no parecía estar muy sano. Lo seguí lo suficientemente cerca como para ver hacia dónde iba, pero no tan cerca como para parecer sospechosa. Terminamos en una parte más industrial de la ciudad y aparqué lejos cuando me di cuenta de que se detenía frente a un edificio abandonado. Después de verlo entrar, pensé que sería inteligente esperar al menos 15 minutos antes de seguirlo. Había llevado al perro con él y podía escuchar los leves ladridos que venían del edificio. Después de 15 minutos, salí cuidadosamente de mi coche, siendo cautelosa con cualquier ruido que escuchara. Me acerqué de puntillas a este edificio, miré por las ventanas y me confundí al no ver nada. Los ladridos eran un poco más fuertes, pero no lo suficientemente fuertes como para que alguien llamara a la policía o algo así. Estoy segura de que a nadie le habría importado de todos modos. Abrí la puerta de madera deteriorada y crujiente y di un paso adelante dentro, sin tener idea de qué hacer a continuación, cuando todo lo que vi fue un edificio completamente vacío. A mi derecha, al final de un pequeño pasillo, escuché las voces de 2 hombres hablando entre ellos. Ahora no hablo español, así que no podía entender lo que decían, pero sabía que probablemente debería esconderme. Salieron del pasillo y los vi mientras ambos guardaban fajos de billetes en sus bolsillos. Salieron del edificio y me dirigí al pasillo. Este llevaba a una puerta que tenía un cartel que decía sótano. Los ladridos provenientes de detrás de la puerta eran lo suficientemente fuertes como para saber que ahí era donde tenía que ir,
y donde el hombre con el perro había entrado. Abrí la puerta solo un poco para ver si había alguien detrás, y me alivió ver que no había nadie. Abrí la puerta y bajé el primer escalón de un conjunto de escaleras que llevaban a un área más iluminada, y fue entonces cuando comencé a escuchar lo que reconocí, no solo como perros ladrando, sino como perros peleando. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero y comencé a grabar mientras bajaba las escaleras, centímetro a centímetro, tratando de no hacer ruido. Había una sección de la escalera donde la pared a mi derecha terminaba y solo una barandilla separaba las escaleras de la habitación de abajo. Me agaché y miré a través de la barandilla, horrorizada por lo que vi. Nada podría haberme preparado para lo que vería ese día. En el pequeño sótano de ese sucio edificio abandonado había un pequeño ring de peleas de perros y un grupo de unos 20 hombres todos alrededor, animando mientras estos perros se peleaban entre sí hasta casi la muerte. El hombre que había llegado al refugio más temprano aún sostenía al perro de su coche con una correa y me aseguré de hacer un zoom en su cara para luego demostrarle a la policía que era él. Lo que no me había dado cuenta era de toda la adrenalina que corría por mi cuerpo en ese momento. Sentí que me estaba mareando y sentí que iba a vomitar, así que supe que era hora de salir de allí. Mientras me levantaba de mi posición arrodillada en las escaleras, mi mano resbaló de la barandilla de metal, y dado que estaba tan sudada, el sonido de resbalar fue un chirrido que no pasó desapercibido. Mis ojos se abrieron de par en par, me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta en la parte superior de las escaleras. Sabía que me habían oído. Mientras corría fuera del edificio hacia mi coche, escuché a varios hombres gritar. Nuevamente todo era en español, así que no sabía lo que decían. Mientras me alejaba del edificio, llamé a la policía para informarles de lo que estaba sucediendo en ese lugar y que tenía pruebas en video. Al día siguiente, un detective me llamó y vino a mi casa para hablar y escuchar lo que había sucedido. Comenzó la conversación informándome que no encontraron ningún ring de peleas de perros, pero que había sangre y pelo en la escena. Le conté todo, comenzando con el hombre del refugio trayendo a Morpheus y todo lo que había hecho después. Fue entonces cuando le mostré el video. Estaba tan horrorizado como yo. Gracias a Dios, ese hombre fue arrestado más tarde esa semana. Todos estaban sorprendidos de que no hubiera intentado huir. Fue acusado de crueldad animal y, después de delatar a todos los demás involucrados, no pasó tiempo en la cárcel y solo recibió 1 año de libertad condicional con la condición de que nunca se le permitiría poseer un perro nuevamente o vivir en una casa con alguien que tenga un perro. Estaba contenta con el resultado e incluso más feliz de que nadie intentara hacerme daño después de mi testimonio, como la policía me había advertido que era una posibilidad. Más de 50 perros fueron rescatados de varios lugares y todos fueron colocados en refugios de no sacrificio en todo el estado después de recibir la atención médica adecuada. Y no cambiaría nada. Puede que me haya puesto en peligro y que haya sido estúpido, pero incluso si solo salvó la vida de un perro, valió la pena. Por supuesto, terminé adoptando a Morpheus. Es mi mejor amigo y el perro más dulce del mundo. No lo sabe, pero él es la razón por la que todos esos perros fueron liberados. Mi novio y yo decidimos hacer un viaje en coche desde nuestra casa en Sacramento hasta Los Ángeles para visitar a su familia. Pensamos que sería agradable salir de la casa y ver la costa. Sabíamos que queríamos tomar la Pacific Coast Highway, la PCH, que es un recorrido impresionante que recorre toda la costa de California. Es considerado uno de los viajes más hermosos que se pueden hacer. Ambos lo habíamos recorrido antes con nuestras familias cuando éramos más jóvenes, pero nunca juntos. Estaba tan emocionada que hice mi maleta una semana antes de que siquiera fuéramos a salir. Mi novio también estaba emocionado, aunque no tanto como yo, ya que sería él quien conduciría hasta Los Ángeles. Yo conduciría de regreso. El día de la partida llegó, y aunque habíamos dicho que saldríamos temprano, terminamos saliendo alrededor de las 2 de la tarde. Nos tomó 3 horas pasar por el horrible tráfico en San José hasta llegar a Gilroy, donde nos desviaríamos hacia la costa. Nos detuvimos en Gilroy para probar el helado de ajo turístico y otras cosas con ajo que tenían. Para quienes no lo sepan, en Gilroy cultivan mucho ajo y tienen un festival del ajo cada año. Cuando conduces por la ciudad con las ventanas bajadas, el aire huele a ajo. Fue una parada rápida y divertida, y para las 5:30 ya estábamos de nuevo en la carretera. Después de otra hora de camino, finalmente estábamos en la PCH y mirando las hermosas playas de nuestro precioso estado. Una vez más,
Estábamos asombrados por su belleza. El único problema era que estábamos en otoño o principios de invierno, y el sol se ponía bastante temprano en esa época. El cielo comenzó a oscurecerse y se hacía cada vez más difícil ver el océano. Estaba un poco molesta por esto, ya que habíamos conducido por esa ruta específicamente para disfrutar de las vistas. Mi novio y yo decidimos finalmente que nos detendríamos en una pequeña área de estacionamiento para casas rodantes junto a la playa y dormiríamos allí esa noche. No estábamos en una casa rodante, por supuesto, pero había muy poca gente y pensamos que no sería un problema. La tarde transcurría maravillosamente. Habíamos traído algunos bocadillos para el viaje y ambos no estábamos demasiado molestos por no tener dónde comprar algo para comer. Solo estábamos felices de estar juntos, y yo no podía esperar a ver el amanecer sobre el agua. Nuestro coche no era grande. No era un SUV o algo lo suficientemente grande como para reclinar los asientos traseros y dormir cómodamente. Era un Honda Civic, aún un coche bonito y relativamente nuevo. Recliné los asientos y nos cubrimos con las mantas que habíamos traído. Mi novio entreabrió la ventana ligeramente para que entrara aire fresco en el coche y nos quedamos dormidos. Solo habíamos estado dormidos unas pocas horas cuando mi novio se despertó por un golpeteo en la ventana. El cristal estaba empañado por la condensación, por lo que le era difícil ver hacia afuera. Me sacudió para despertarme y me preguntó si había escuchado el golpeteo, pero no lo había hecho. Entonces, lo escuchamos de nuevo y miramos hacia la ventana de su lado. Apenas se distinguía una figura de una persona de pie afuera de su puerta. Mi novio frotó la ventana para despejarla y ver quién era. En cuanto lo hizo, supimos que estábamos en serios problemas. Afuera de su ventana había 3 hombres vestidos de manera normal, según lo que pude ver, y el que estaba más cerca de mi novio metió la mano en su pantalón y mostró un arma. Técnicamente había vidrio entre mi novio y la pistola, pero eso no iba a detener una bala. Tal vez el hecho de que hubiera vidrio le dio a mi novio algo de tranquilidad o algo así, porque de alguna manera fue lo suficientemente valiente como para alcanzar sus llaves y encender el coche. Sin embargo, ellos no lo apreciaron. Grité a mi novio que saliera del coche, que nos matarían, y fue entonces cuando el hombre con el arma metió el cañón en la pequeña abertura de la ventana y me apuntó directamente. Comencé a temblar, a llorar y a suplicar a mi novio que nos sacara de allí, pero ninguno de los dos dudaba de que nos matarían. Realmente no había nada que pudiéramos hacer más que darles lo que querían. Mi novio, en su sabiduría aterrorizada, desbloqueó las puertas. Antes de darme cuenta, abrieron la puerta y lo sacaron, y fue entonces cuando empezaron a golpearlo. Miré aterrorizada cómo lo arrojaban al suelo y lo pateaban por todas partes. El estómago, las piernas, los brazos e incluso en la cabeza. No podía apartar la vista. Seguía gritando para que se detuvieran, pero ni siquiera me prestaban atención. En medio de todo lo que estaba sucediendo, me miró y en su estado golpeado y ensangrentado, no tuvo que decir una palabra. Sabía que me estaba diciendo en silencio que corriera. Tan silenciosamente como pude, me desabroché el cinturón de seguridad y abrí mi puerta. No me molesté en cerrarla ya que eso haría mucho ruido, y le murmuré las palabras «te amo» antes de saltar sobre la pequeña partición y correr por la arena a lo largo de la playa. Había una pequeña sección de la playa cubierta de grandes rocas. Sabía que si lograba llegar allí sin ser notada, podría esconderme y tal vez salir de allí con vida. Justo cuando estaba a punto de llegar a las rocas, escuché a los hombres empezar a gritar que yo había desaparecido. Uno de ellos seguía gritando: «¡Encuéntrenla! ¡Tienen que encontrarla! ¡Estamos perdidos!». Llegué a las rocas y encontré una pequeña sección entre algunas que me mantendría oculta. Desafortunadamente, la mitad de ella estaba bajo el agua. Estaba oscuro y no tenía forma de saber qué podría estar conmigo en ese pequeño agujero, pero no tenía otra opción. Esto era todo. Me bajé lentamente y me estremecí cuando la mitad de mi cuerpo quedó sumergida en el agua. Escuché cómo uno de los hombres se dirigía hacia las rocas, llamándome. Me decía que saliera, que no me harían daño, que estaría bien y que podría reunirme con mi novio y que nos dejarían en paz. Pero no había forma de que eso fuera a suceder. Lo escuché trepar sobre las rocas, acercándose cada vez más a donde me escondía. Empecé a ponerme nerviosa pensando que me iba a encontrar hasta que lo escuché caer. Cayó lo suficientemente lejos de mí como para que no pudiera verlo. Contuve la respiración y afortunadamente estaba tan concentrado en sus heridas por la caída que simplemente se levantó
y comenzó a maldecir. Gritó a los otros hombres que no podía encontrarme y se alejó de las rocas. Una vez que supe que estaba lo suficientemente lejos, me levanté un poco de mi escondite para ver qué estaba sucediendo. La luna brillaba y casi podía ver claramente dónde estaba aparcado nuestro coche. Todos se subieron a nuestro coche y se alejaron a toda velocidad, y allí, en el suelo, estaba mi novio, completamente inmóvil. No podía decir si todavía estaba respirando desde donde estaba, así que salí de mi escondite y corrí lo más rápido que pude de regreso hacia él. Aún estaba respirando, pero completamente inconsciente. Nuestros teléfonos estaban en el coche que acababan de robar, así que no tenía forma de pedir ayuda. Corrí hacia la casa rodante más cercana, que aún estaba un poco lejos, y golpeé su puerta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondieron. Usé su teléfono para llamar a la policía y enviaron una ambulancia. Mi novio fue llevado al hospital en un vuelo de emergencia cuando se dieron cuenta de lo graves que eran sus heridas. Estuvo en cirugía durante horas debido a una hemorragia interna, un pulmón colapsado y múltiples huesos rotos, y estuvo en el hospital durante meses. Afortunadamente, gracias a Dios, se recuperó por completo. Los hombres que casi lo mataron y robaron nuestro coche nunca fueron encontrados. Encontraron el chasis de nuestro coche unos meses después, completamente desmantelado y obviamente vendido por partes. Ojalá pudiera decir que hubo un mejor desenlace, que arrestaron a los hombres y obtuvimos justicia, pero no fue así. Tal vez algún día, pero por ahora estoy más que contenta de que nuestra recompensa haya sido escapar con vida. Ahora tengo 25 años, pero cuando todo sucedió, acababa de cumplir 17. Vivo en una ciudad relativamente pequeña en el sur de California llamada Camarillo. Supongo que no es tan pequeña, pero si la comparas con otras ciudades de por aquí, no es grande en absoluto. Es un lugar aceptable, a unos 100 kilómetros de Los Ángeles, y mucha gente viene aquí por los centros comerciales de outlets, pero cuando creces aquí, simplemente es aburrido. Además, nunca tuve el dinero para ir a ningún lugar fuera del condado de Ventura, así que me veía obligada a encontrar cosas que hacer cerca de casa. Crecí en un hogar con un solo padre. Mi mamá se fue cuando yo tenía unos 3 años, y mi papá nos crió a mi hermana y a mí solo. Era un buen papá, pero muy ocupado. Es realmente caro vivir aquí, así que trabajaba en 3 empleos y no estaba mucho en casa. Esto también significaba que mi hermana y yo nos metíamos en cosas en las que no deberíamos haber estado. Ambas comenzamos a fumar y a beber alrededor de los 13 años, y mi hermana comenzó a salir con un chico mucho mayor que ella. Pero mi papá nunca se enteró. Para cuando llegaba a casa cada noche, estaba tan cansado que simplemente se desplomaba en la cama. Siempre se aseguró de que tuviéramos un lugar seguro donde quedarnos y que tuviéramos comida, pero nunca mostró interés en ningún otro aspecto de nuestras vidas. Dejé la escuela secundaria cuando tenía 16 años. No tenía amigos que fueran a la preparatoria de Camarillo conmigo, ya que vivía en el lado de la ciudad que iba a Río Mesa, en Oxnard. Tiene más sentido si eres de la zona. Ir a la escuela todos los días era un suplicio y simplemente me cansé de todo. Mi hermana y yo nos acercamos mucho, y siendo una mala influencia para ella, la convencí de que dejara la escuela cuando cumpliera 16 años también. Obviamente, ahora lo lamento. Comenzamos a salir de fiesta casi todas las noches. Mi hermana tenía muchos amigos mayores debido a su novio, así que no era difícil encontrar un lugar a donde ir cuando queríamos salir de la casa. Una noche, el novio de mi hermana nos llevó a ella y a mí a la casa de un amigo suyo, después de insistir en que solo era una pequeña reunión en Oxnard. Llegamos y, por supuesto, había cientos de personas amontonándose en esta casa pequeña en un vecindario no tan seguro. Ahora, no me malinterpreten. Me gusta pasar un buen rato, pero eso no incluía presionarme contra cuerpos sudorosos solo para llegar a la cocina y emborracharme. Traté de decirle a mi hermana que solo quería irme y encontrar otro lugar al que ir, pero cuando le pidió a su novio que al menos me llevara a casa, él se negó. Dijo que había un tipo adentro con el que tenía que hacer negocios y nos dijo que simplemente esperáramos en el coche. Mi hermana y yo hablamos de algunas tonterías mientras esperábamos casi 1 hora para que él regresara. Entonces escuchamos gritos y lo vimos salir corriendo de la casa mientras se metía algo en los pantalones. Se subió al coche y mi hermana le gritaba preguntándole qué acababa de pasar, y todo lo que él podía decir era que necesitábamos salir de allí.
Mientras aceleraba por la calle, miré hacia atrás y vi a un grupo grande de hombres subirse a un coche y salir tras nosotros. Todo era un caos. Seguí diciéndole que se detuviera y nos dejara a mi hermana y a mí salir del coche, pero no lo hizo. Simplemente seguía diciendo que ahora éramos parte de esto y que lo que le pasara a él al final de la noche también nos pasaría a nosotras. Logró perder a las personas que nos seguían y en realidad me sentí un poco aliviada cuando se detuvo frente a otra casa en una de las zonas más bonitas de la ciudad. Todos salimos y aunque quería salir corriendo, no pude. Sabía que mi hermana no iría a ningún lado sin él y no iba a dejarla sola con él después de lo que acababa de suceder. Tocó la puerta y una anciana bastante inofensiva contestó y nos preguntó qué queríamos. Él dijo algunas palabras aleatorias y ella simplemente suspiró y nos dejó entrar. Llamó a quien supongo que era su hijo, quien bajó unos minutos más tarde. Mi hermana y el novio se fueron a otra habitación, y aunque intentaba escuchar lo que decían, no podía. Cuando miré la cara de mi hermana, tuve la sensación de que ella sabía exactamente lo que estaba pasando. La miré por unos minutos tratando de encontrar las palabras para preguntarle con calma en qué nos había metido. Sabía que gritarle no funcionaría, así que con la mayor amabilidad posible le pregunté qué estábamos haciendo allí. Tardó varios minutos de suplicarle para que finalmente dijera de manera despreocupada: «Él vende metanfetamina, ¿vale? Ahora cállate». Oh Dios, estaba furiosa. No solo probablemente estábamos en un laboratorio de metanfetaminas, sino que estábamos allí para que su novio pudiera devolver las drogas que había robado de los tipos en la fiesta. Esa era literalmente la casa de su proveedor. Al parecer, él le debía mucho dinero y habían hecho un trato. Si conseguía las drogas de la fiesta y las entregaba a este tipo antes de la medianoche, estarían en paz. Supongo que no contaba con que yo viniera. Ahora estaba doblemente asustada por mi vida. Intentaba ser fuerte, pero la ansiedad se estaba acumulando y comencé a entrar en pánico. Todo lo que podía pensar era en mi papá y en lo duro que trabajaba por nosotras. Y ahora iba a tener 2 hijas muertas. Finalmente, el novio de mi hermana salió y nos dijo que nos íbamos. Seguí suplicándole que me llevara a casa, pero aún se negó. En lugar de eso, nos llevó a donde solía vender drogas y nos sentamos allí con él durante 4 horas mientras sus clientes iban y venían. Algunos de ellos incluso le preguntaron si podían comprar a mi hermana y a mí como si fuéramos propiedad. Lo peor de todo es que parecía que él podría haberlo considerado. Me sentí asqueada. Su coche apestaba a marihuana y cigarrillos, y una parte de mí comenzó a odiar a mi hermana por el papel que jugaba en todo esto, por permitirme estar en esa situación que ella debía haber sabido que era completamente posible desde el principio. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, nos dejó en casa. Corrí hacia adentro, cerré mi puerta con llave y lloré el resto de la noche. Fue como una epifanía. Me hizo arrepentirme de todas las decisiones que me habían llevado a esa noche. Me hizo apreciar mucho más a mi papá y desafortunadamente también cambió para siempre la relación que tenía con mi hermana. Ella terminó mudándose con su novio más tarde ese año, incluso después de que intenté hablarle para que no lo hiciera. Volví a la escuela y me gradué un año más tarde de lo que originalmente lo hubiera hecho. Pero mi papá aún estaba orgulloso. Todavía vivo con mi papá y ninguno de los dos ha hablado con mi hermana en años. Lo último que escuchamos fue que ella y su novio fueron arrestados por posesión con intención de distribuir, hace casi un año. No puedo evitar sentirme en parte responsable de cómo terminó. Intento ponerme en contacto con ella, pero nunca funciona. Espero que cambie su vida. Me di cuenta de algo recientemente. Yo sobreviví esa noche, pero de alguna manera, ella nunca lo hizo. Esto sucedió hace un año y todavía no lo supero del todo. Tenía 18 años y acababa de comenzar mi primer año en la universidad en una pequeña ciudad en el centro de California. Era una universidad local pequeña, pero afortunadamente tenía alojamiento en el campus para los pocos afortunados que lo solicitaban. Pude conseguir una habitación privada que no costaba demasiado, lo que facilitó mucho las cosas. Prefería estar en una habitación sola en lugar de tener un compañero de cuarto, ya que me gustaba mi privacidad y en ese entonces era extremadamente introvertida. Aún lo soy un poco, para ser honesta. El día de la mudanza llegó y mi mamá ni siquiera me despidió. Estaba demasiado ocupada con el trabajo, como siempre había estado durante toda mi infancia. Apenas llegó a tiempo para mi graduación de la preparatoria.
Cargué mi coche, que por cierto, compré yo misma, y me dirigí al campus. Supongo que tienen estos ayudantes de mudanza que llevan tus cosas a tu habitación por ti, pero no importa cuánto les rogué que no lo hicieran, lo hicieron de todas formas. Nunca me ha gustado la idea de que un extraño esté solo con mis cosas. No creo que a nadie le gustaría eso. Descargaron mi coche y me dijeron que habían puesto todas mis cosas en mi habitación mientras yo encontraba un lugar para aparcar. No dejaba de preocuparme si esas personas serían lo suficientemente curiosas como para revisar mis pertenencias personales. No tenía nada loco que estuviera llevando conmigo, pero ¿quién quiere que una persona desconocida revise su ropa o sus joyas? Finalmente llegué a las escaleras, respirando con dificultad y molesta, porque el ascensor estaba fuera de servicio, y me sorprendió ver a alguien todavía en mi habitación. Lo vi asomándose en una de las cajas y rápidamente la cerró cuando me vio entrar en la habitación. Luego se presentó como Derek, pero me dijo que todos lo llamaban Skids. Ya sabía en ese momento que nunca llamaría a ese tipo Skids, pero lo seguí la corriente. Solo quería que se fuera de mi habitación lo antes posible, y para lograrlo, significaba no hacerle más preguntas sobre sí mismo. Desafortunadamente, mi plan no funcionó. Resulta que ni siquiera necesitaba hacer preguntas para que este tipo me contara todo sobre su vida. Le pedí amablemente que se fuera después de unos 30 minutos de que me contara su historia de vida, pero en lugar de hacerlo normal y marcharse cuando alguien te lo pide, simplemente señaló algo en mi habitación y comenzó una larga historia sobre cómo eso estaba relacionado con él y su vida de alguna manera. Después de aproximadamente una hora de Derek hablando sin parar sobre sí mismo, finalmente me harté. Puede que haya sido muy tímida, pero él realmente estaba colmando mi paciencia y tenía que irse de mi habitación antes de que realmente quisiera asesinarlo. No en serio, pero imaginármelo en mi mente me hacía sentir mejor acerca de que no entendiera los límites, ni siquiera en lo más mínimo. Supongo que es importante mencionar que Derek no era el tipo más atractivo del mundo, ni siquiera cerca en realidad. Era bajo, tal vez de unos 1.60 metros y pesaba unos 50 kilos mojado. Me dijo que tenía 20 años, lo cual me sorprendió, ya que su cabeza casi completamente calva lo hacía parecer de unos 35. También usaba esos enormes anteojos estilo Jeffrey Dahmer, lo que por supuesto solo aumentaba el factor de miedo. Su cara estaba cubierta de acné también, y cuanto más lo miraba, más lástima sentía por él. Obviamente no tenía muchos amigos, y digo, obviamente, porque literalmente me dijo que no tenía amigos. Me di cuenta de que había permanecido en mi habitación tanto tiempo tratando de hablar conmigo, porque no tenía a dónde más ir ni con quién más hablar o que lo escuchara. Aunque me sentí mal por él, todavía no me gustaba que no se fuera de mi habitación después de casi rogarle que se fuera. Solo se fue cuando la RA, asistente residente, una chica muy amable de último año, notó que todavía estaba en mi habitación y le dijo que se fuera. Derek se despidió de mí después de intentar darme un abrazo incómodo, que definitivamente no iba a hacer. La RA entró en mi habitación y me dijo que me sentara. Pensé que iba a decirme todas las reglas sobre vivir en los dormitorios, pero en su lugar me dijo que debía mantenerme alejada de Derek. Al parecer, intentaron prohibirle que ayudara a la gente a mudarse porque en años anteriores terminó obsesionándose con las chicas a las que ayudaba. La universidad le dio una advertencia, y supongo que si lo hacía de nuevo, lo expulsarían. 3 faltas y fuera. También me dijo que simplemente lo ignorara si lo volvía a ver, que hablar con él solo le enviaría señales equivocadas, sin importar de qué hablara con él. También me dijo que su apodo Skids no era algo que todos lo llamaban porque fuera genial. Era un apodo que adquirió cuando fue al baño y bajó sus pantalones y ropa interior por completo, y los otros chicos en el baño notaron que tenía marcas de suciedad en su ropa interior. Lo peor de todo es que él aceptó completamente el apodo, incluso después de saber por qué lo llamaban así. Me hizo sentir aún más incómoda que me dijera que le gustaba que lo llamaran Skids, en lugar de su nombre real. La semana siguiente, Derek pasaba por mi dormitorio casi empujándose para entrar y hablar conmigo. Se quedaba incluso después de que le pedía varias veces que se fuera. Cada vez tenía que llamar a la RA para que lo sacara de mi habitación y llegó a un punto en que finalmente le prohibieron la entrada a ese piso, y si lo encontraban regresando, lo habrían prohibido en todo el edificio y obligado a mudarse. Escuché de otras personas en el campus y en los dormitorios que Derek les decía a todos que yo era su novia.
La atención que este tipo tan espeluznante me estaba poniendo era horrible. La gente se me acercaba durante el día para preguntarme por qué diablos estaba saliendo con Skids y lo asqueroso que les parecía. Les dije a todos que estaba mintiendo y afortunadamente me creyeron. Derek estaba enojado de que todos se enteraran de que estaba mintiendo y me estaba esperando después de clase un día. Apenas salí de la puerta, estaba frente a mí. Sentí sus labios húmedos y asquerosos en los míos y lo aparté lo más rápido que pude. Se subió las gafas por el puente de la nariz y mientras me limpiaba la boca, miró a su alrededor a todas las personas que nos miraban y dijo: ¿Ven? Les dije que ella es mía, es mi chica, y ninguno de ustedes puede tenerla. Un amigo que había hecho en la clase de la que acababa de salir se acercó y me preguntó si estaba bien. Derek lo empujó por la espalda y le dijo en voz alta que no le estaba permitido hablar conmigo, que ningún chico tenía permitido hablarme nunca más. Mi amigo lo empujó al suelo y no se necesitó mucho. Creo que una pluma flotando en el viento podría haberlo derribado. Me alejé casi llorando y mi amigo regresó conmigo a mi dormitorio para asegurarse de que llegara bien. Le conté a Larrea lo que había pasado y afortunadamente eso fue suficiente para que Derek fuera expulsado de los dormitorios. Se convirtió en un problema mucho mayor de lo que había planeado porque la universidad le dio un aviso de que si no me dejaba en paz, lo expulsarían. Consideré ir a la policía, pero eso significaría que más atención estaría sobre mí y no quería eso. Durante los 3 meses siguientes, no supe nada de Derek. Me dejó en paz, apenas me miraba, en realidad, y estaba extremadamente agradecida por eso. El amigo que mencioné anteriormente en la historia me invitó a salir unas semanas después de que todo sucediera, y habíamos estado saliendo por poco más de un mes cuando recibí una carta de Derek. Decía: «Eres hermosa, sé que me has extrañado. Estos han sido los 3 meses, 4 días y 9 horas más difíciles que he pasado. Sé que ha sido igual de difícil para ti, y no puedo creer que tengas que salir con ese tipo horrible solo para que la gente piense que no me amas. Nos están separando, pero prometo que volveremos a estar juntos, sin importar lo que cueste. Eres mía». Estaba totalmente asustada, y mi novio me dijo que necesitaba mostrarle a alguien la carta. Se la mostré a la RA, quien se había convertido en mi amiga, y ella se la llevó al decano. Derek fue entonces expulsado, y pude obtener una orden de restricción temporal contra él. Durante un tiempo, recibí notas de alguien que me decía cómo querían una vida conmigo y que sería una perfecta creadora de bebés. Pero como no pude probar que eran de Derek, nunca se le atrapó violando la orden de restricción. Una noche, sin embargo, estaba andando en bicicleta de regreso a mi dormitorio desde el otro extremo del campus, cuando de repente mi parte superior del cuerpo fue envuelta en una manta. Sentí brazos rodear mi cintura y una voz susurrar en mi oído: «Ahora finalmente podemos estar juntos». Por supuesto, comencé a gritar, pero no había nadie cerca. Sentí algo afilado clavarse en mi estómago y de inmediato caí al suelo por el dolor. Logré quitarme la manta de encima y no me sorprendió en absoluto ver a Derek de pie allí, bajo la luz tenue de las lámparas de la calle, mirándome. Se veía completamente desquiciado, más de lo normal. Tenía un cuchillo en la mano derecha y me quedé sin aliento cuando noté que ya estaba cubierto de sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese loco me había apuñalado. Me agarré el costado y al alejar la mano, la vi cubierta de sangre. Derek estaba de pie sobre mí, riéndose, mientras murmuraba que si no podíamos estar juntos en vida, estaríamos juntos en la muerte. Lo vi cortarse el cuello con el cuchillo y caer al suelo, desangrándose profusamente por la herida. Intentó extender la mano para agarrar la mía, pero me alejé arrastrándome, horrorizada. Finalmente, alguien que pasaba por allí notó la escena y llamó a la policía. Teníamos paramédicos en el campus, y afortunadamente, mi herida no era profunda y no requirió cirugía, pero definitivamente necesité puntos de sutura. Créeme o no, Derek también sobrevivió. Al parecer, no había cortado la arteria principal en su cuello, por lo que, increíblemente, iba a estar bien. Posteriormente fue arrestado. Yo solo estaba feliz de estar viva. Más tarde fue acusado de intento de asesinato y terminó cumpliendo 12 años de prisión. Habría sido menos, pero se le añadieron más años por el uso de un arma mortal durante el crimen. Esto sucedió hace mucho tiempo, lo suficiente como para que muchas cosas hayan pasado en esa ciudad y apenas alguien recuerde lo que me pasó esa noche. Pero yo lo recuerdo todo. Creo que siempre lo recordaré. Debo mencionar que Derek no es su verdadero nombre. Quise mantenerme lo más anónima posible,
y cambiar su nombre me pareció la forma más sencilla de hacerlo. Aparentemente, se metió en una pelea en prisión en su 4º año y fue asesinado como resultado. No siento nada, para ser honesta. Si acaso, me alegra que nunca haya tenido la oportunidad de salir y posiblemente intentar terminar lo que empezó conmigo. Vivo en Indiana y trabajo en un empleo muy aburrido que me consume más tiempo del que me gustaría. Un consejo: elige una profesión o una carrera que ames. No hagas algo que odies solo porque paga bien. La miseria por el resto de tu vida simplemente no vale la pena. Pero bueno, esto ocurrió hace unos 15 años, cuando estaba a finales de mis 20. Tenía unos días de vacaciones acumulados y decidí que me tomaría unas divertidas vacaciones en el sur de California para olvidarme del hecho de que odiaba absolutamente mi vida. Parte de mí quería ir allí y no volver nunca, ya que no había nada que realmente me retuviera en Indiana. Volé a San Diego y planeé conducir por la costa hasta Santa Bárbara durante la semana siguiente. Alquilé un coche y planeé visitar las muchas playas y restaurantes de los que había leído en los blogs en línea. Había tantos bloggers en esos años de internet. Después de recoger el coche de alquiler, prácticamente me dirigí directamente a la playa. No tenía un hotel reservado ni nada. Nunca fui del tipo que planeaba todo. Pensé que sería fácil encontrar un hotel con una habitación disponible. Pasé todo ese primer día en Pacific Beach. Rápidamente me di cuenta de que era un gran lugar turístico, ya que la franja de arena de casi 2 millas estaba llena de gente. Estaba bien. Me gustaba sentir la arena entre mis dedos y ver las olas. Así que realmente no tenía nada de qué quejarme. Esa noche fui a un restaurante mexicano y antes de irme, pregunté por otra playa posiblemente más tranquila a la que podría ir para alejarme de las multitudes. Dijeron que realmente no tenían idea y estaba a punto de irme sintiéndome un poco derrotado cuando un tipo se acercó y dijo que conocía un lugar al que podía ir. Estaba un poco más arriba en la autopista 5, en una parte más apartada de la costa. Me dijo que ya no mucha gente iba a esa playa porque había habido varios ataques de tiburones allí en los últimos años, aunque afortunadamente ninguno fatal. Me dijo que antes era una buena playa para visitar, que no estaba llena de turistas y que debería darle una oportunidad. El hecho de que mencionara ataques de tiburones me asustó, pero también dijo que el último había sido hace más de un año y que él había estado allí desde entonces y había salido del agua perfectamente bien. Incluso me dijo que él y algunos amigos iban a ir al día siguiente y que podría unirme a ellos si quería. Le dije que me encantaría aceptar la oferta y acordamos dónde encontrarnos para que pudiera seguirlo hasta allí. No reservar un hotel con anticipación fue un error. Supongo que había una convención ese fin de semana y todos los hoteles estaban llenos. Terminé quedándome en un lugar horrible que se pagaba por hora y que honestamente pensé que me iba a contagiar alguna enfermedad, o al menos que habría ratones. A mitad de la noche, no pude soportarlo más y decidí hacer el check-out y dormir en mi coche. La mañana no llegaba lo suficientemente pronto. Conduje hasta la gasolinera donde decidimos encontrarnos y me tomé un café mientras esperaba. Llegaron más de 1 hora tarde, pero justo cuando estaba a punto de irme, aparecieron. El chico del restaurante, cuyo nombre era José, me presentó a sus amigos. Era un tipo más grande y musculoso llamado Ángel y otro más pequeño y delgado llamado Jesús. Recuerdo principalmente porque pensé que era interesante que ambos tuvieran nombres celestiales. Me dijeron que los siguiera lo más cerca posible una vez que saliéramos de la autopista, ya que, en sus palabras, las carreteras se volvían un poco complicadas. No sonaba muy prometedor. Nos desviamos de la autopista y nos acercamos a la costa. No había mucho por esa zona y empecé a emocionarme cuando pude ver el agua. El camino se volvía un poco más difícil cuanto más nos acercábamos, pero no era nada que no pudiera manejar. Una vez que llegamos a la playa, José me dijo que simplemente aparcara en la arena. No había nadie más allí y me dijo que lo hacía todo el tiempo. Sacó unas tablas de surf de la parte trasera de su camioneta y me preguntó si quería usar una, pero lo rechacé diciéndole que no tenía ni idea de cómo surfear y que no estaba realmente interesado en aprender ese día. Luego me preguntó si quería usar la tabla de remo en su lugar, ya que también la había traído. La vi sobresalir de la parte trasera de su camioneta, pero pensé que sería grosero preguntar, así que me alegré cuando me dijo que podía usarla. Se burlaron de mí por llevar una camisa de natación de manga larga, pero no me importó. Tenía un patrón genial, con rayas negras y blancas en la parte delantera y trasera y mangas blancas. Arrastré la tabla de remo hacia el agua y luché para subirme a ella. Finalmente lo logré
y me di cuenta de que intentar pararme y mantener el equilibrio era aún más difícil. Me caí varias veces antes de finalmente acostumbrarme. Remé a unos 100 pies de la orilla. Digo 100, pero realmente no sé el número exacto, por supuesto. Noté cómo la playa era una pequeña cala rodeada de rocas afiladas y dentadas a ambos lados. Era realmente genial. Estaba en el agua viendo pasar las olas y disfrutando de las vistas cuando vi una sombra moverse directamente debajo de mí. Como soy tonto, pensé que debía ser un delfín. Comencé a gritarles a los otros chicos que estaban surfeando que había delfines, pero no me escucharon en absoluto. Miraron hacia mí, pero solo señalaron sus oídos y sacudieron la cabeza, así que me rendí. Me quedé en el mismo lugar durante otra hora, simplemente disfrutando del sol y el paisaje. Vi que los chicos salían del agua y recogían sus cosas. Decidí remar hacia la orilla y ver qué estaba pasando. Al llegar al borde del agua, le pregunté a José por qué se iban tan pronto, ya que solo eran alrededor de las 2 de la tarde. Dijo que la madre de Ángel había sido llevada al hospital y que tenían que irse. Lo entendí, pero estaba un poco decepcionado de no poder seguir usando la tabla de remo. Sin embargo, la decepción no duró mucho. Me dijo que podía seguir usando la tabla y que cuando terminara, la dejara detrás de unos arbustos, y él regresaría por ella más tarde ese día. Se fueron y volví al agua. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver esa sombra, solo que esta vez era más grande, y no solo más grande, sino también más cercana. Ya estaba a unos 100 pies de la orilla en ese momento, y empecé a preocuparme de que no fuera un delfín lo que me estaba observando. Recordé lo que José me había dicho el día anterior sobre los ataques de tiburones y comencé a entrar en pánico. Recordé que se supone que no debes hacer muchas olas en el agua, así que remar furiosamente de regreso a la orilla, por mucho que quisiera, no era una opción. Afortunadamente, era julio, así que el sol no iba a ponerse pronto. Miré a mi alrededor buscando un lugar donde pudiera salir del agua que no estuviera demasiado lejos. A la izquierda y a la derecha solo había un grupo de esas rocas afiladas y dentadas que había notado antes, pero llegar a ellas era mi única opción. Me senté en la tabla de remo con los brazos y las piernas fuera del agua, tratando de prepararme mentalmente para lo que tendría que hacer. Justo cuando metí el remo en el agua, sentí que algo golpeó la tabla con fuerza. Me tiró al agua en un abrir y cerrar de ojos. Nunca lo vi venir y entré en pánico. Nadé hacia la superficie y me horrorizó ver que la tabla estaba más lejos de mí que las rocas. Sabía que no había forma de recuperar esa tabla, así que, en contra de lo que había pensado antes, nadé tan fuerte y tan rápido como pude hacia las rocas. Me estremecí de dolor al sentir los bordes afilados de las rocas cortar mis brazos y piernas mientras me arrastraba sobre ellas. Intenté subir lo más lejos posible en ellas, solo para alejarme de la criatura que aún no había visto. Me senté en las rocas durante lo que pareció un par de horas antes de verlo realmente. Al principio solo vi su aleta, y eso ya fue lo suficientemente aterrador. Luego lo vi agarrarse a la tabla de remo que flotaba cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras lo observaba destrozar la tabla como si no fuera nada. Sabía que tenía que salir del agua. Había dos opciones: cortarme todo el cuerpo al atravesar las rocas que conducían de regreso a la playa, o entrar al agua con el tiburón y arriesgarme a ser destrozado por sus dientes en su lugar. Creo que es obvio cuál elegí. La sensación de las rocas clavándose en mi carne fue horrible. Era como nadar a través de una piscina de pequeños cuchillos. De vez en cuando miraba hacia el agua más profunda y veía la aleta del tiburón emerger en la superficie del agua. El olor de la sangre que provenía de mis cortes probablemente era lo que lo mantenía cerca. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la playa. Sentir la arena bajo mis pies fue el mayor alivio. Cuando levanté la vista, vi que José había regresado a la playa para recoger su tabla de remo. Me vio al otro lado de la arena y me preguntó dónde estaba la tabla. Cuando finalmente vio que no estaba en muy buenas condiciones, corrió hacia mí y me preguntó qué había pasado. Le conté sobre el tiburón y cómo tuve que nadar a través de las rocas. Llamó a la guardia costera y reportó el avistamiento del tiburón, y fue lo suficientemente amable como para llevarme al hospital más cercano. Tuve que recibir muchos puntos de sutura, pero me dijeron que estaría de vuelta a la normalidad en unas pocas semanas. Solo tenía que mantenerme fuera del océano y las piscinas por un tiempo. El tiburón no fue avistado más tarde esa tarde por la guardia costera. Incluso enviaron un helicóptero a buscarlo, pero de cualquier manera,
emitieron una advertencia en la zona sobre el avistamiento de un tiburón. Pusieron una advertencia en esa playa poco después de eso, y pasé el resto de mi viaje fuera del agua. Aún fui a las diferentes playas, pero simplemente no tenía deseos de meterme en el océano. Aunque hubiera podido, no lo habría querido. Volví a Indiana en avión y conocí a mi ahora esposa en el aeropuerto, de todas las cosas. Mientras esperaba un taxi, ella encontró toda la historia bastante divertida al recordarla, y siempre se pregunta cómo pude ser tan despistado, habiendo sido advertido sobre los tiburones, pero aún así pensar que la primera sombra era un delfín y quedarme en el agua con él. Pero te puedo decir una cosa, nunca me volverás a ver a 100 pies de la orilla del océano. Era noviembre de 2018. Mi esposo entró y nos dijo que había una advertencia de incendio en la zona y que debíamos estar listos para evacuar de inmediato en caso de que fuera necesario. No estaba tan preocupada, ya que era el norte de California y había advertencias de incendio como esa prácticamente todos los veranos, y siempre estábamos bien. Vivimos justo fuera de Paradise, California. Tanto mi esposo como yo crecimos en la zona y planeábamos criar a nuestros hijos allí también. Le dije a nuestro hijo mayor, Lucas, que tenía 13 años, que empacara una bolsa con sus cosas más importantes en caso de que tuviéramos que salir de allí rápidamente. Lo entendió, pero comentó que no estaba preocupado. Al día siguiente, recibimos el aviso oficial de evacuación voluntaria. Mi esposo y yo miramos el mapa del incendio, y por lo que podíamos ver, aún estaba bastante lejos de nosotros y no representaba una amenaza real, así que nos quedamos. Mi esposo envió a los niños a casa de mi mamá, que estaba a 1 hora de distancia, ya que dijo que, aunque pensáramos que nada podría pasar, eso no significaba que estuviéramos totalmente seguros. Pensó que nuestros hijos más pequeños estarían más seguros en algún lugar fuera del camino del fuego en caso de que algo sucediera. Lucas estaba decidido a quedarse con nosotros, pero no porque quisiera estar con mamá y papá, sino porque quería asegurarse de que todos tomáramos sus juegos y consolas, en la improbable posibilidad de que tuviéramos que salir de la casa. Le agradecimos sarcásticamente por su preocupación, y el día continuó como de costumbre. De vez en cuando, revisaba el mapa del incendio y me preocupaba un poco más al ver que se acercaba gradualmente a donde estábamos. No pasó mucho tiempo para que entrara en vigor el aviso de evacuación obligatoria de nuestro vecindario. Mi esposo estaba en el trabajo cuando recibí el aviso y no quería irme sin que él llegara a casa primero, así que tomé una decisión que me perseguiría por el resto de mi vida. Decidí esperar. Le envié un mensaje a mi esposo sobre el aviso de evacuación obligatoria y me dijo que pensaba que estaría bien si esperaba a que él llegara a casa, lo cual sería en un par de horas. Ver que él tenía la misma idea me hizo sentir un poco mejor al respecto. Miré por la ventana delantera y Lucas y yo observamos cómo el resto de nuestros vecinos bajaba por la carretera y desaparecía de la vista. Empecé a sentir que había tomado la decisión equivocada y que tal vez deberíamos habernos ido al mismo tiempo que todos los demás. Pero confié en la intuición de mi esposo, y Lucas y yo nos sentamos en el sofá de la sala con nuestras maletas listas para irnos cuando él finalmente llegara. Después de 1 hora sin noticias de mi esposo, miré nuevamente el mapa del incendio, solo que esta vez decía que el fuego ahora estaba prácticamente encima de nuestro vecindario. Recibí un mensaje de texto de mi esposo, que decía que lo estaban dejando pasar para venir por nosotros y que necesitábamos salir de allí lo antes posible. Agarré a Lucas y colgamos nuestras maletas sobre nuestros hombros y salimos corriendo por la puerta, y fue como caminar hacia una pared de puro humo y ceniza. Mis pulmones comenzaron a arder de inmediato y sentí como si mis ojos estuvieran completamente cubiertos de la ceniza que volaba a nuestro alrededor. Le dije a Lucas que aguantara la respiración y cerrara los ojos. Lo guié hacia la camioneta y lo metí dentro. Corrí hacia el otro lado y me subí tan rápido como pude. Arranqué el coche y puse los limpiaparabrisas para despejar el parabrisas de ceniza, para poder ver, para que pudiéramos tener una oportunidad de salir de allí con vida. Salí del camino de entrada y me dirigí a la carretera, y en lugar de que el vecindario que tanto había llegado a amar me diera la bienvenida, vi llamas más altas de lo que el humo me permitía ver. Tanto mi hijo como yo podíamos sentir el calor incluso dentro del coche. Era casi insoportable. El camino pavimentado parecía estar despejado más adelante,
y honestamente pensé que nuestra única opción sería abrirnos paso a toda velocidad. Llamamos a mi esposo y entre lágrimas le dije que no pensaba que íbamos a lograrlo. Lucas estaba sollozando y yo trataba de que le dijera adiós a su padre. Sé que mucha gente podría decir que tal vez no hice bien al decirle que íbamos a morir, pero realmente creía que lo haríamos y estaba entrando en pánico. Y si así era, no había razón para endulzar la situación. Ese momento podría haber sido la última vez que su padre nos escuchara, y él necesitaba, al menos, decirle que lo amaba, en lugar de decir adiós. Sin embargo, mi esposo me dijo que me amaba, pero que necesitaba ser fuerte y resistir por nuestro hijo. Me dijo que los bomberos en el punto de control, a solo 10 millas en la carretera, dijeron que no sabían si el camino estaba completamente despejado, pero que debían intentarlo de todos modos. Seguí rogándole que los enviara para que vinieran a buscarnos, pero no podían. Literalmente, no se les permitía. Le dije a mi hijo que lo amaba y presioné lentamente el acelerador. Observamos cómo los árboles a ambos lados de la carretera ardían y las llamas se elevaban más alto. Hacía tanto calor en la camioneta y Lucas seguía gritando y suplicándome que simplemente regresáramos y esperáramos a que su papá viniera a buscarnos. Le dije que cerrara los ojos y se tirara al suelo en la parte delantera del asiento. No había razón para que tuviera que ver lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Además, sabía que no había vuelta atrás. Estoy segura de que nuestra casa ya estaba en llamas en ese momento, y las lágrimas corrían por mi rostro mientras comenzaba a culparme en silencio por la situación en la que había puesto a mi hijo. Nos habíamos quedado completamente rodeados por el fuego y estaba perdiendo la esperanza. A mi alrededor solo había una especie de paisaje apocalíptico y sabía que no estábamos tan lejos de mi esposo, pero la idea de ser engullidos por el fuego y no salir con vida era simplemente demasiado aterradora, pero seguí adelante. Lucas había dejado de gritar y empezó a tararear. Podía notar que todavía estaba asustado, pero trataba de calmarse. Nadie te dice lo brillante que es un incendio en toda su intensidad. Nunca lo supe hasta que estuve en medio de uno. Afortunadamente, el humo en el aire parecía atenuarlo lo suficiente como para que no molestara mucho mis ojos, pero hacía tanto calor que no tenía idea de cómo la camioneta seguía funcionando. Esperaba que se sobrecalentara y muriera, pero afortunadamente, gracias a Dios, nunca lo hizo. Cuanto más conducíamos, más disminuía el fuego a nuestro alrededor. Estábamos casi en el punto de control cuando noté un árbol caído en medio de la carretera. Intenté llamar a mi esposo de nuevo, pero no había servicio. El fuego seguía ardiendo lo suficiente a nuestro alrededor como para que salir de la camioneta y caminar hasta el punto de control no fuera una opción. Teníamos que esperar y esperar que sobreviviríamos a lo que, sin querer, nos había ocurrido. Finalmente, a través del humo, vimos un camión de bomberos en la distancia dirigiéndose hacia nosotros. Inmediatamente rociaron nuestra camioneta con agua y luego hicieron lo mismo en el área que nos rodeaba. Nos pidieron que saliéramos del coche con cuidado y nos dieron máscaras para usar mientras caminábamos hacia su camión y nos subíamos. Nos llevaron de regreso al punto de control, donde nos reunimos con lágrimas en los ojos con mi esposo. Dijo que había podido rastrear nuestra ubicación a través de una aplicación que todos teníamos en nuestros teléfonos, y después de mostrárselo a los bomberos, accedieron a intentar llegar hasta nosotros. Resulta que estábamos a solo unos cientos de pies de donde estaba la unidad más cercana. Condujimos directamente a la casa de mi mamá, donde estaban nuestros otros hijos, y como el resto de la gente en esa comunidad, esperamos para ver si realmente habíamos perdido todo. Y lo hicimos. Nuestra casa fue destruida en el incendio, y toda la vida que habíamos construido allí se fue junto con ella. Es conocido como el Camp Fire y terminó siendo el más mortífero y destructivo en la historia de California. 85 personas perdieron la vida y una ciudad entera fue destruida. Las vidas fueron destrozadas. Todos los días lamento haberme quedado más tiempo del que debimos, pero en esos mismos momentos de arrepentimiento, me siento increíblemente agradecida de que Lucas y yo lográramos salir de allí con vida.